Bueno, pues les doy la bienvenida a esta primera sesión del ciclo sobre género y emociones en el marco del Seminario Permanente de Investigación del PIEG del año 2019, que en esta ocasión, bueno, coordinamos la doctora Rocío Castillo y yo, y bueno, el día de hoy, que es nuestra primera sesión, tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de la doctora Marina Ariza, y bueno, pues ella nos va a hablar sobre emociones, género y sociología, implicaciones y desafíos. Es el título de su presentación. Y bueno, vamos a escucharla por alrededor de unos 60 minutos y después la doctora Rocío Castillo nos va a compartir un comentario y después abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, voy a permitirme presentar brevemente a la doctora Marina Ariza, quien es doctora en Sociología por el Colegio de México, es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1995 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son migración, mercados de trabajo, género, familia, aspectos metodológicos de la investigación sociodemográfica y en años recientes, sociología de las emociones. Desde el año 2009 coordina el Seminario Institucional Sociología de las Emociones en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, espacio de trabajo interdisciplinario que congrega de forma regular a académicos y estudiantes de diversas universidades nacionales e internacionales. Por su trayectoria académica recibió en 2012 el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Entre sus publicaciones recientes figuran Vergüenza, Orgullo y Humillación, contrapuntos emocionales en la experiencia de la migración laboral femenina, publicado en Estudios Sociológicos del Colegio de México en el año 2017, Los ciclos económicos e inmigración, trabajadoras latinoamericanas de Estados Unidos durante la Gran Recesión, también publicado en el año 2017, en Sí Somos Americanos, revista de estudios transfronterizos, el capítulo del libro Migración y Emociones, cómo entender el orgullo desde una mirada sociológica, en el libro coordinado por Ana Abramovsky y Santiago Canevaro, publicado por la Universidad Nacional General de Sarmiento, y el libro que ella coordina, Emociones, Afectos y Sociología, diálogos desde la investigación social y la interdisciplina, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotras y bueno, sin más preámbulo le doy la palabra y pues bienvenida Marina, gracias. Esto cerca para que no… Ustedes me dirán si se escucha porque uno tiene la tendencia a pegarse mucho al micrófono. ¿Ahí está bien? Un poquito más arriba. No, está prendido. ¿Ahí está bien? Muchísimas gracias a todos por estar aquí a esta hora, justo con la comida en el estómago, aquí arriba, y a las colegas exalumnas algunas que están acá y que hoy día son distinguidas jóvenes investigadoras de esta institución, Ana Paulina y Rocío Castillo. Les agradezco el hecho de que me hayan obligado a reflexionar un poco sobre esta relación, porque uno pues vive en el trajín cotidiano de sus pequeñas investigaciones y de repente alguien te dice, oye, pero responde esta pregunta y eso es una buena ocasión. Y sobre todo es una ocasión también muy buena de tener audiencia por un tiempo relativamente largo y no tener que hablar por 10 minutos a la carrera en un congreso internacional. Entonces, muchísimas gracias por todo eso. Yo trataré de hablar menos de una hora, lo que sí es que gracias a este tiempo pues espero poder hablar con calma y no atropellarme en la exposición, como a veces suele suceder, o por lo menos me suele suceder a mí cuando quiero decir más cosas de las que pueden decirse en una unidad de tiempo. Entonces, como acaba de decir Ana Paulina, el título es Emociones, Género y Sociología, Implicaciones y Desafíos. Lo que yo voy a presentarles el día de hoy es, primero, una breve reflexión sobre qué pasa con estos dos campos, que paradójicamente pensaríamos habrían de estar muy íntimamente relacionados, pero no lo están en la investigación empírica. Esa es una paradoja a resolver que yo espero que las jóvenes generaciones que están aquí presentes nos ayuden a ir subsanando. Es decir, son campos que hasta cierto punto caminan de manera paralela y no de manera conjunta, como esperaríamos debería ser.
Luego voy a hablar un poquito sobre los supuestos de la sociología de las emociones, un campo, como suele decir una colega, una admirada colega de este campo, Olga Sabido, un campo profesionalizante, es decir, es un aspecto o una dimensión, una disciplina sobreespecializada, es decir, es el estudio sociológico de las emociones desde la mirada sociológica, es un campo muy particular, es un campo sobreespecializado. Pero ¿cuáles son esos supuestos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay una especie de boom ahora de los estudios sobre emociones? ¿Y qué nos puede redituar para nuestras investigaciones? Y sobre todo, ¿cómo nos puede ampliar nuestra capacidad de comprensión de los procesos sociales en los que estamos inmersos y también los que son objeto de nuestro interés como académicas? Entonces ahí me voy a detener un poco en esos supuestos para tratar de contaminarlos y apasionarlos a su vez con esta mirada que me tiene a mí, puedo decir que subyugada desde hace muchos años ya, ¿no? Y que luego narraré cómo llegué a ese punto de la mano de una querida colega que está aquí sentada también. Entonces, después hablaremos de esta intersección entre el género y la sociología de las emociones o la sociología de las emociones y el género. Es decir, ¿dónde están los puntos de articulación de esta relación que en estos momentos no lo está? Es cierto que hay trabajos que concomitantemente abordan esto, pero son los menos, como veremos. Entonces yo voy a plantear ahí, es la parte que me tocó reflexionar más, ¿no? ¿Cuáles son esos posibles caminos de interlocución para llegar a la mutua fertilización entre estos campos de investigación? Y como reza el título de la ponencia o conferencia, pues me voy a detener en algunos de las muchas implicaciones y desafíos que suele ser siempre un poco la carta de los Reyes Magos, es decir, lo que desearíamos que sucediese para que estos campos caminasen de una forma más mancomunada, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos con el primer punto, género y emociones como campo de estudio, algunos paralelismos. Es interesante que ambos campos de investigación, y yo uso la palabra campo adrede, fincándome en la definición de campo de Bourdieu, ¿no? Es un campo científico, donde por supuesto hay luchas de poder, hay luchas en el sentido de quién establece cuál es la verdad científica y quién tiene la autoridad para decir que eso está científicamente hecho y quién tiene la legitimidad para ser considerado un científico y quién no la tiene. Nuestra vida académica está plagada de criterios de evaluación, que no son más que esos mecanismos de generar consenso acerca de la legitimidad de un producto de investigación como tal, que dentro de nuestra jerarquía es la que nos otorga un determinado lugar, ¿no? Un SNI tal, una categoría tal, si es un campo de investigación que no se genera al margen de las luchas sociales ni de las luchas académicas que no dejan de ser sociales, ¿verdad? Entonces es interesante que ambos emergieron en la misma década, fíjense ustedes, en la misma década. Es decir, al final de mediados de los 70, finales y principios de los 80, es un paralelismo que asombra hasta cierto punto, y yo no voy a enumerar los miles de autores que ustedes conocen, desde Scott para adelante, que fueron fundadoras del campo, digamos, de los estudios de género, pero exactamente es la misma década, ¿no? Y estos son los autores seminales del campo, Kemper, Hochschild, Scheff, Collins, en la misma década. Otro paralelismo importante es que ambos tratan de visibilizar una dimensión soslayada de la investigación social. Han llovido páginas desde aquellos años en que el género quería ser visible, el que la mitad de la población no existía, ¿no? Y que los instrumentos con que analizábamos tenían un sesgo androcéntrico como para seguir invisibilizando esa otra mitad permanentemente. Yo recuerdo en el campo de los estudios de trabajo aquel célebre libro de Katarina Weinemann y Zulma Recchine de Lattes, El trabajo de la mujer en el banquillo de los acusados, que no hacía sino sacar sobre la luz al tapete todos los sesgos que las encuestas tenían para no contabilizar a las mujeres, que no eran sesgos hechos por una mano perversa, sino eran simplemente que estaba naturalizado, estaba tenido como que los hombres, así como hoy día usamos los dos artículos para referirnos a las y los, tratando de visibilizar, pues era una cosa naturalizada, ¿no? Como sabemos. Entonces,
ambos hacen esto, ¿no? Quieren visibilizar y aquí se trata de nuevo, en el caso de la sociología de las emociones, de decir, bueno, hay una dimensión de la vida social que no estamos atendiendo y que interviene en todos los procesos. Todos los procesos tienen la misma ubicuidad que el género, en el sentido de que es transversal a todo. O sea, nosotros sentimos y padecemos en cualquier instante de nuestras vidas. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista sociológico? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estudiamos? ¿Y eso cómo afecta la vida de la gente y los procesos? ¿Y podemos, estudiando eso, cambiar las cosas como están? Ya veremos que sí. Entonces, por lo tanto, ambos suponen, como está marcado ahí en el punto C, una ruptura epistemológica, es decir, una modificación en la relación de conocimiento. Para poder recuperar a las mujeres, los estudios de género tuvieron que cambiar los instrumentos de medición, tuvieron que cambiar todo, a abrir las antojas y decir, un momento, ¿cómo? Ustedes recuerdan cuando las encuestas de trabajo comenzaron a multiplicar las preguntas, aunque me dijo usted que no trabajó, pero ayudó a su marido la semana pasada. Ah, sí, yo lo ayudé, pero eso no es trabajar. O sea, el sesgo lo tienen las propias mujeres. Entonces, todo lo que hubo que hacer significó una ruptura epistemológica, que no la hemos logrado todavía a los tantos años que llevamos, 40 años, ¿no?, de estudios de género, pero sí ya hay un consenso total, sí ya hay, un consenso en los estudiosos de que hay que seguir trabajando para esto. En el campo de las emociones también supone una doble ruptura epistemológica, en este caso yo digo doble, ¿por qué? Porque supone primero entender a las emociones no como una parte pasional, incontrolable, irrefrenable, que somete a los individuos como a su libre arbitrio. Esta le dio un ataque de nervios, decimos, ¿no? Es como que ella está poseída por sus emociones. Y esa es una idea que viene desde la Ilustración, porque lo que pasa es que la Ilustración, con su afán y su afirmación de la razón sobre la pasión, entendida las pasiones como aquello que el ser humano padece, sufre a su pesar, soslayó esa dimensión. ¿Qué es lo que hace la sociología de las emociones? Recuperar esa dimensión que estuvo soslayada. Entonces, la primera ruptura epistemológica es entender que razón y emoción no se contraponen, se complementan, ¿no? Y como dice un autor del campo, Barbalet, ellas ambas contribuyen al esfuerzo humano y son una suerte de división social del esfuerzo humano, ¿no? Dice Barbalet, si no tuviésemos la emoción, no podría la razón discriminar por dónde irse, si por allá o por acá, porque la multitud de opciones racionales no son suficientes, tiene que haber un interés y ese interés normalmente tiene una base afectiva, emocional. Bueno, entonces, y la otra ruptura epistemológica en este campo que recién estamos comenzando a entender es que las emociones no se estudian al margen del proceso de investigación, sino que ellas intervienen en el proceso de investigación. Es decir, no solo hemos de estudiar a las emociones como un objeto, una relación sujeto-objeto en la que nosotros nos distanciamos y como aquel investigador que con su bata blanca en un laboratorio mira por un microscopio sus objetos de observación, nosotros no vamos a campo con la idea, ay mira, aquel está agitado, ay mira, la indignación allí. No, usted al entrar a campo participa emocionalmente del proceso que está estudiando. Y si no lo sintiera emocionalmente, si no tuviera la empatía para colaborar y sentir a sus informantes, no podría investigar. Entonces, las emociones son intrínsecas al proceso de investigación. Y no significa ser menos científico, no significa ser menos objetivo, no significa violar los preceptos de generación del conocimiento de gran calidad, pero hay que tomarlas en cuenta porque de todas maneras ellas están ahí. Están ahí y lo mejor que podemos hacer es no convertirlas en lo que dice un artículo de hidden ethnography, o sea, la etnografía oculta, de lo que yo digo trastienda, todo lo que me pasó en el trabajo, y mira, y no sé cuánto. No, pero en mi informe todo muy aséptico, yo llegué a campo, tal momento, y no sé qué. ¿Y dónde está toda esa digamos, cantidad de altibajos emocionales que intervinieron cuando entraste a campo y te sentías totalmente desguarnecido, con miedo, me van a aceptar, ¿cómo hago? Y entonces eres excesivamente amable para que te den la entrevista, excesivamente obsequioso para que te den una entrevista, ¿no? Hasta que ya ganas espacio y legitimidad. Entonces, esa es la otra ruptura. Y ambos, fíjense bien,
en el último punto, enfrentan problemas de legitimidad que el género todavía enfrenta, desafortunadamente. Todavía tú estudias género y eres una feminista, cabeza caliente, a lo mejor eres de las que fuiste a pintar el ángel allá, ¿no? Entonces, esta es una, y si no, es una lesbiana, porque son no sé qué. O sea, sabemos que sigue existiendo una lucha por legitimar el campo, desafortunadamente. Pero eso todavía también sucede en el campo de las emociones. Porque, pues, me dijo alguien un día que me vio, yo creía que te habíamos perdido, que te había sido eso de la subjetividad y no sé cuánto, ¿no? Sí, o sea, claro, porque no es visto como algo científico, no genera datos duros. Entonces, ustedes saben, bueno, no vamos a entrar en la lucha, en la narración de qué es lo que se legitima o no se legitima y cómo se legitima. Pero ahora, vistas esas generalidades de los puntos desafortunadamente en común o afortunadamente en algunos casos que tienen estos dos campos de investigación, veamos sus discontinuidades. Pero en primer lugar, a pesar de que tienen una misma fecha de nacimiento, podríamos decir que los estudios de género son un campo institucionalizado. Es decir, ya existen maestrías, doctorados, etcétera, generaciones que se forman, hay un reconocimiento institucional, hay un espacio en el campo, hay que seguir más peleando, pero existe. En el campo de la sociología de las emociones, esto es incipiente en América Latina y muy desigual y heterogéneo, y apenas empezó, podríamos decir, en el año 2007. Es decir, 30 y tantos años después, porque hemos sido permeados muy tarde con esta mirada. Y yo tengo mi hipótesis de por qué es así. Ahora, sí existe en Estados Unidos un campo legítimamente creado, hay lugares en Inglaterra, hay lugares en Suecia, con tradiciones teóricas muy distintas, hay espacios, pero todavía no hay un espacio per se, con excepción de la Academia Norteamericana, yo podría decir. En el caso del género hay una transversalidad, o se reconoce esa transversalidad respecto de todos los procesos sociales. Se reconoce que el género media en todo, ¿no? Académicamente, no es lo mismo en el caso de las emociones, ¿sí? No se reconoce que son igualmente ubicuas, y así lo son. Claro, y ustedes han visto que muchos estudios, por ejemplo, muchos esfuerzos institucionales por acabar con la violencia de las mujeres dicen es que tenemos que imbuir a los servidores públicos de la perspectiva de género. ¿Qué quieren decir con eso? Que sea transversal la mirada, que atraviese, que reconozca que el fenómeno está desde la persona que recibe la denuncia, que menosprecia la violencia que la mujer fue objeto, hasta pues en el barrio o la localidad, dice, porque te dije un piropo, te ofendiste, ¿no? Es decir, esa es la transversalidad, esa es la ubicuidad. En el caso del estudio de género hay una ausencia de transversalidad, porque se considera que es este campo en particular, pero eso no tiene por qué permear otros campos. Es decir, el estudio de las emociones no tiene por qué permear la desigualdad social, pero veremos que sí. O no tiene por qué permear los estudios de la legislación, para poner una cosa muy fría. Pues sí, porque está en todas partes. O sea, desde el momento en que nosotros para ser hemos de sentir, no como decía Descartes, pienso luego existo, sino siento luego existo. Primero tengo que sentir. Hay un famoso libro de Antonio Damasio que se titula El error de Descartes, donde él quiere demostrar que esa separación cogito ergo sum, pienso luego existo, entre alma y mente, y alma y cuerpo que Descartes estableció, la comprende para su momento, pero los estudios sobre el cerebro han demostrado que es una ficción del propio cerebro. O sea, la separación del yo y del cuerpo respecto de una mente pensante es una ficción, es un artilugio del propio cuerpo, medio que se diferencia cognitivamente y se piensa distinto, pero es lo mismo. Y él explica en su libro El error de Descartes cómo es esto. Entonces, esa transversalidad es una tarea por cumplir en el campo de las emociones. Y en tercer lugar, yo creo que el último factor que está aquí enunciado, es decir, el claro sentido político, yo creo que en el estudio de género hay un claro sentido político, que es lo que ha ayudado a también su institucionalización. ¿Por qué? Porque nosotros hay un elemento de empoderamiento, hay un empoderamiento de ruptura de una desigualdad, que no está en los estudios de emociones, ¿no? Y no tiene por qué estar. Pero ese elemento político, por la relevancia, es lo que
lo que le ha dado al género, porque además surgió precisamente así, como una demanda de inclusión política, lo que le ha dado quizás pues toda esa mayor proyección que tiene en contraste con los estudios sobre las emociones y la afectividad, cuya fecha de institucionalización en América Latina la situé en 2007 a raíz de un artículo de Olga Sabido en el que ella hace una reseña de la evolución del campo en América Latina y señala ese año 2007 como el primero en el que se crea una asociación, dentro de la Asociación Latinoamericana de Sociología, una sección para el estudio de las emociones. Entonces esa es la primera fecha tangible, aunque había ya una efervescencia. Por ejemplo, Oliva López, mi querida amiga que anda por ahí, la vi entrar, es la que funda en México en el año 2008 la RENICE, una red nacional de estudios sobre los estudios socioculturales de las emociones. Es decir, que 2007-2008, el seminario que dirijo en el instituto, lo fundé en ese momento conjuntamente con Orlandino de Oliveira, que está acá, en el 2009. O sea, son las mismas fechas, ¿no? 2007, 2008, 2009. Mucho tiempo después que el género hizo irrupción dentro de las ciencias sociales como tal. Bien, entonces he visto esto, esta primera disyuntiva o esta primera paradoja entre caminos paralelos, pero hasta cierto punto incomunicados, o sea, divergentes, si ustedes quieren. Veamos algunos de los supuestos de la sociología de las emociones para entender qué es lo que ella aportaría a los estudios de género y viceversa. Bien, yo primero lo que voy a hacer es ofrecer 3 razones por las cuales yo considero vale la pena incluirlas en la investigación social y 5 postulados o 5 supuestos del campo, para después entonces pasar a la intersección entre género y emociones. El primer elemento es que las emociones y la afectividad ofrecen un prisma único desde el cual observar aspectos novales de los procesos de estructuración social. Un prisma único. Por ejemplo, nosotros vemos que la indignación y la rabia justa, se diría, ¿no? Es lo que estuvo a la base de la manifestación del pasado viernes, ¿no? O sea, indignación porque se descalificó, se dijo que la chica no había sido violada y hubo un sentimiento de indignación, de ira justa, de que esto no se vale, ¿no? Y vamos a atacar los símbolos precisamente por el valor simbólico que tiene atacarlos. Es decir, esto no me representa, esto no soy yo, esto no me protege, etcétera, etcétera. Entonces la indignación y la rabia, como dice aquí Castells en una cita que recupera Gutiérrez, dice, los movimientos sociales no surgen solo de la pobreza o de la desesperación política, requieren de una movilización emocional desencadenada por la ira contra la injusticia, ¿no? Es lo que Barbalet dice. Barbalet dice, es la indignación, es la emoción lo que convierte, ¿no? El resentimiento, que es una emoción inherente a la estructura de clases, como veremos en otra diapositiva, no se convierte en conflicto hasta que no entra, ¿no?, la dimensión emocional. Es decir, el conflicto para actualizarse necesita ¿no?, de la movilización emocional. Bien, entonces ese es un primer elemento. Nosotros vemos como, por ejemplo, el movimiento de los indignados se fraguó en España en los años que sucedieron a la Gran Recesión y ha modificado el tablero político en España. Es decir, no quiere decir que, eso sí, la emoción lo sea todo. Es una dimensión más, pero esa dimensión hay que tomarla en cuenta. Es decir, fue la indignación de las clases medias españolas, desplazadas por la crisis de la hipoteca y las clases bajas, los que debían, lo que movilizó a la gente, ¿no? Esa indignación que luego se tornó, ¿no?, se hizo, digamos, eso tiene que pasar, no basta con la espontaneidad de la emoción, hay que transformar esto en una organización, algo más duradero, ¿no?, para poder conseguir los objetivos políticos, ¿no? Segundo, las emociones juegan un papel importante en el orden y en el conflicto. Esto es muy sociológico. Ustedes saben que la sociología estudia esto, el orden y el conflicto. Nos enseñaron siempre, ¿no?, la sociología del orden, Comte, no sé quién,
Durkheim, la sociedad del conflicto, Marx, ¿no? Etcétera, etcétera. Siempre es por qué las sociedades se mantienen o se sostienen o por qué las sociedades cambian. Esta es una pregunta sociológica. Entonces, fíjense, la sociología de las emociones dice, bueno, lo que pasa, dice, particularmente dice Scheff, dice, es que las emociones son el eslabón faltante para entender por qué el orden social se sostiene. Dice, decía Durkheim que es porque los valores son coactivos. Sí, los valores son coactivos, no matarás, no sé qué, ¿no? Los valores sociales, las normas morales son coactivas, nos obligan, pero nos obligan por la vía de las emociones. ¿Por qué? Porque si yo, ¿verdad? Fíjense, la vergüenza que sienten estos mexicanos, cómo se tapan, ¿verdad? Cuando son condenados a la horca. El orgullo que siente esta chica al ganar esa presea, ¿no? Perdón, voy a saltar una, no es esta, no. Entonces, a ver, la vergüenza es la emoción social por excelencia, porque es la que obliga a la gente a portarse bien. De hecho, ustedes van a ver en un ejemplo que tengo posteriormente, como el scratch, que es una estrategia de intervención directa de las que se utiliza, ¿no? Una estrategia política directa. Lo conversamos aquella vez, ¿te acuerdas que había una chica, sí, en el curso, en el posgrado? El scratch es producir vergüenza pública, avergonzar. Un funcionario que sale. Había una chica que estaba estudiando las situaciones de acoso en la UNAM a las estudiantes. Y como no les hacían caso, decidieron irse a la salida del profesor, que se sabía que era, y públicamente balconearlo, como se dice en México, por ser un acosador. Entonces ahí se cayó. Ya el escarnio público yo no lo quiero. Yo no quiero la vergüenza de ser visto como un acosador. Entonces rectifico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La vergüenza, evitar sentir la vergüenza, que es un mecanismo de control muy importante. Es un mecanismo que produce la aquiescencia con el orden establecido. Ya sea el niño que regañamos, ya sea a una escala macro sociológica, en algunos conflictos sociales, que no voy a entrar ahora, pero por ejemplo, la humillación, que es una tonalidad oscura de la vergüenza, digamos la vergüenza más intensa, estuvo a la base, según nos hace ver Scheff en un libro que se llama Bloody Revenge, estuvo a la base tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Se dice con mucha frecuencia, o sea, se dice que el Tratado de Versalles humilló a Alemania y que esa fue la base de la Segunda Guerra Mundial, pero no se estudia porque la emoción está naturalizada como estuvo naturalizado el sexo, ¿no? Hombres o mujeres, mujeres sumisas, dulces, amorosas, etc., ¿no? Y hombres fuertes, ¿no? Bueno, igual, sí, la humillación, pero ¿qué significa la humillación sociológicamente hablando? La humillación acontece siempre en una relación de poder. Es decir, cuando tú estás frente a alguien que no puedes. Cuando el Tratado de Versalles, a Alemania no solo le quitaron parte de su, o sea, le quitaron toda potestad, sino que la responsabilizaron de todo lo que había pasado en la Guerra Mundial. Nadie se repartió culpa. La culpa es solo de Alemania y Alemania tiene que reponer, ¿no? Y entonces ese sentimiento fue el que capitalizó Adolf Hitler. Y ustedes leen el Mein Kampf y hay recurrentes referencias a la humillación, al haberse sentido humillados. Entonces, es importante, pero no es importante como una anécdota, es importante porque es parte de la vida social. Las emociones surgen y son sentidas por circunstancias sociales. Ese es un precepto de la sociología de las emociones. El asco, por ejemplo, vamos a ver un trabajo adelante que voy a ejemplificar. El asco, diríamos, bueno, el asco es algo, si me echo a la boca algo que está perdido, que está dañado, ay, mi organismo inmediatamente lo rechaza, es una cosa defensiva de las papilas gustativas que me dicen, cuidado, eso puede estar envenenado. Sí, pero el asco, como dice Orwell, las clases inferiores huelen. El asco también tiene un sentido social, es decir, cuando significa sobre todo un desprecio moral. Es decir, pareces una verdulera, ¿no? Vete a arreglar. ¿Qué quiere decir eso? ¿A la verdulera es menos digna? Bueno, está abajo en la escala social, ¿no? Entonces, el asco sirve para ratificar diferencias sociales. Entonces, muy interesante. Bueno, en tercer lugar, las emociones traslucen las bases afectivas de la cohesión y la reciprocidad social. Esto de nuevo es muy sociológico. Para Durkheim, para Simmel y para muchos sociólogos que tuvieron, sobre todo Simmel, estas intuiciones muy claras cuando fundaron
esta disciplina en la que nos desenvolvemos. Nada más que el sesgo racionalista de la Ilustración las desestimaba. Hay un trabajo de Bericat donde él habla sobre la ética protestante, que es el libro clásico de Weber, y dice, bueno, pero es que a la base de la laboriosidad del capitalista por ser industrioso, que eso resultó tener afinidad electiva, ¿no? El protestante, a la base de la laboriosidad del protestante, por ser laborioso, por ser frugal, y eso tuvo afinidad electiva con el capitalismo, está el sentimiento de humillación de la predestinación. Yo no siquiera puedo saber si me voy a salvar. O sea, la predestinación de Calvino suponía que nadie podía saber si por asomo se iba a salvar. Entonces yo convierto, dice Bericat en eso, ese es lo que se llama en la literatura sociológica el ascetismo intramundano. Si comienzo a trabajar, porque si me va bien, si soy rico, quiere decir que soy elegido de Dios, porque Dios nunca me va a decir. Entonces, ahí lo que quiero resaltar es que la relectura de Weber saca a flote un eslabón de su análisis que por su horizonte intelectual él no podía, a pesar de que habló de la acción afectiva entre los tipos de acciones sociales, pero no la desarrolló como tal y le da un segundo estatuto a la acción afectiva, en aras de la acción social orientada a fines, como ustedes saben, ¿no? Bien, entonces miren, las bases afectivas de la cohesión y la reciprocidad. Cuando las patronas dan esto, ¿no? Reparten espontáneamente a los migrantes que van en la bestia comida. Eso es una acción movida por la compasión, por la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Dirán los neurocientistas que por las neuronas de espejo. Ok, pero ahorita no nos interesa si son las neuronas de espejo. Nos interesa saber que esa persona es capaz de ponerse en ese lugar y entonces, ¿no?, hacer un gesto para aliviar el sufrimiento ajeno. Esa es la característica de la compasión. Hacer algo para aliviar el sufrimiento ajeno. Eso crea un lazo entre esas personas que no lo disuelve nada, ¿no? Igualmente, ¿tú te acuerdas? Era en tu curso que había esta chica que estudiaba las patronas. No, las patronas. No, ¿sí? Ok. Y luego, la gratitud, dice Simmel, en una frase muy linda, es el residuo subjetivo del acto de recibir o de dar, memoria moral de la humanidad. La gratitud tiene la virtud de que pasa el acto y permanece ahí el deseo de reciprocar. Y resulta que tú te topas 30 años después, 15 años después, con alguien que una vez te ayudó y tú sientes la obligación moral de ayudar a esa persona, de devolver lo que recibiste. Entonces es la función social de la gratitud. Y en la medida en que un acto se hace recíproco al otro, aunque sea 20 años después, ¿no?, la máquina social se aceita y la sociedad se va, ¿no?, reproduciendo en sus interacciones sociales. Entonces, por eso para Durkheim las emociones son parte del fundamento basal de la vida social, de lo que las hace posibles. Y la gratitud en particular es la reciprocidad. Entonces, bueno, ahora vamos a algunos de los presupuestos de la sociología de las emociones, ¿no?, como tal. Vimos ya como 3 razones, al menos, por qué son importantes. Y entonces, vamos ahora a los presupuestos, y yo voy a nombrar 5 nada más. 1, la vida social tiene una dimensión emocional. Aquí esta imagen que ustedes ven no es fortuita. Esto quiero recordar con esta imagen de este rito, el famoso pasaje del libro de Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa, donde las deidades, los aborígenes australianos adoran a un tótem, que es el momento que toma Durkheim para decir que se funda lo social, porque la adoración del tótem marca un espíritu, delimita la membresía. Los que adoramos al tótem somos nosotros somos un grupo, nosotros somos un colectivo, el resto son otros, el nosotros y los que no somos nosotros. Eso se funda en un acto religioso, por eso es el momento en que lo sagrado se distancia de lo profano, en que las sociedades separan lo sagrado de lo profano, que se funda la sociedad para Durkheim. ¿Correcto? El nosotros distinto del ellos. Y hay un ritual, que es bailar, que es cantar, que es danzar, que
tiene una efervescencia emocional, una efervescencia colectiva, ¿no? Cuando estamos en un estadio, cuando estamos juntos celebrando, hay una efervescencia. Ok, toda la sociología de la religión se funda en esto, toda la parte de la sociología que conocemos, vamos a decir, más institucional, parte de esto, del fundamento, pero lo que no se enfatizó no se enfatizó suficientemente por el sesgo racionalista, es que efectivamente eso es posible gracias a la efusividad emocional, a la intersubjetividad intensa que se produce en el momento. Y el símbolo, si nosotros ponemos un símbolo para representar eso, ya sea, por ejemplo, una lanza, todos nos vamos a acordar al ver la lanza de aquel evento. O sea, el símbolo recuerda el hecho, y ese es el valor de los símbolos, pero también el hecho de pertenencia. Todos los que tenemos esta lanza pertenecemos a este grupo y somos un nosotros. Pero lo que sella el pacto es la emoción que se siente en ese momento. Lo que sella el sentido de membresía es la emoción, la intersubjetividad acrecentada. Que hay una frase que aquí no pongo, donde Durkheim, que se movía ambiguamente hacia la efervescencia, como sociólogo del orden, le preocupaban las masas, las muchedumbres, pero sí entiende que hay momentos en que el hombre se vuelve otro, ¿verdad? Y que entonces esos momentos está pensando en revoluciones, ¿no? Donde hay una emotividad intensificada y el hombre se transforma y se crean nuevas reglas del juego. Entonces, bueno, la vida social, lo que quiero marcar con esto es que el fundamento, el origen de la sociedad tiene en su base una dimensión emocional insoslayable, ¿no? Es la emotividad compartida entre los que fundan la separación entre lo sagrado y lo profano, lo que les da permanencia en el tiempo. Pero las emociones también, por lo tanto, en ese sentido son precondición y resultado de la vida en sociedad, pero también son consecuencia de la vida en sociedad, como veremos más adelante. Cumplen una función de señal. Las emociones son una suerte de sexto sentido, dirá Hochschild, siguiendo a Darwin. Y también Simmel dice lo mismo, porque cuando nosotros sentimos, por ejemplo, un frito en el estómago porque vamos a un examen, ¿no? Ese frito de si me va a ir bien, es una señal de advertencia, hay un riesgo, ¿no? O entra Ana Paulina, nos vemos en otro día, otro sitio, y no me saluda, yo digo, ¿qué pasó? Entonces ya comienzo a sentirme culpable, ¿qué le hice, no? La última vez, ¿no? Es decir, las emociones, como ha demostrado hoy día la neurociencia, actúan antes que la razón en el sentido de que te alertan de que algo importante, son una fuente de información, ¿no? Algo importante está ahí, algo te está señalando algo, ¿no? Tengo miedo. El miedo es una de las emociones primarias, tiene un sentido de supervivencia muy claro, pero hay muchas otras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces son un sexto sentido, pero a su vez las emociones, además de que la vida social tiene una dimensión emocional, las emociones son de naturaleza social. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría de las emociones que sentimos son producto de la relación que tenemos con otros. La tristeza, la envidia, ¿no? No hay buena ni mala, hay una sola envidia, ¿no? ¿no? La envidia típicamente se siente por algo que yo siento que estoy incapaz de tener, que esa persona Dios lo adoptó con facilidades para tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría a mí, por su no, solo que la envidia me corroba, ¿no? Pero es relacional, aunque sea que yo esté en mi cama sentada pensando, oh Dios, ¿por qué no habré tenido más capacidad? Pero es porque estoy comparando con otro, es relacional, ¿sí? Es siempre en función de otra persona. Entonces, la mayoría de las emociones son de naturaleza social. O sea, el individuo es un ser social, ¿no? Entonces, sus emociones surgen al interactuar de manera pasada, futura, anticipada. Tengo el caso de una inmigrante que entrevisté en España hace muchos años y en el 2014 ella decía, no, yo prefiero no regresar a regresar fracasada, porque yo que era una ejecutiva y mira dónde estoy lavando platos, yo no puedo llegar a mi pueblo así, yo tengo que llegar ya con estatus, ¿no? Esa es la vergüenza anticipada que va a sentir cuando se imagina lo que los otros van a decir, que no fue como decía Juan Luis Guerra en aquel merengue, ¿no? Si te va bien escribe o visa para un sueño, sino que le fue de la fregada porque perdió sus papeles, tuvo que hacerse pasar por no sé qué, trabajar aquí, trabajar allá, y ella era una ejecutiva de una compañía telefónica. Entonces, ese estatus ella no lo quiere perder. Y la sola anticipación de eso le genera a ella el oprobio de la vergüenza y ella prefiere medrar antes que regresar al escarnio público. Entonces,
surgen siempre de manera relacional. Esa niña está enojada porque está triste porque la mamá la regañó, ¿no? Eso es muy claro. Voy a saltar algunas cositas aquí para que las voy a tomar de nuevo más adelante. Las sociedades, las emociones son netamente relacionales, eso es muy importante, ya lo acabo de decir, ¿no? Pero es interesante y es muy importante desde el punto de vista epistemológico y ontológico, no pensar que las emociones son una cosa, es algo que yo siento. Las emociones emergen en la interacción y no están ni en el individuo ni en su cuerpo, sino en la interacción de éste con su entorno. Esa es una idea que viene de Mead, ¿no? Es decir, porque tendemos a cosificarlas, ¿no? ¿Cuánta tristeza abarca mi corazón o anega mi corazón? Claro, eso es una poesía. Pero la realidad es que no son algo privado, son algo social. Eso es lo primero que hay que, ¿no? Y son, por tanto, y ese es el espacio propio de la sociología de las emociones, irreductibles psicológica y biológicamente. Es decir, ni las aceptamos como un mero impulso, como una especie de shock eléctrico, como una especie de determinismo biológico, no las aceptamos y además los estudios recientes de neurociencia demuestran que lo social modifica lo biológico a su vez, ¿no? Y tampoco aceptamos que sean de la psique del individuo, al estilo no de los estudios de Freud o que el individuo es responsable desde su nacimiento, ad vitam es responsable de todo lo que le pasó en su infancia o destino. Infancia es destino, ¿no? Y nada no se puede modificar, ¿no? Ya el trauma, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, con eso lo que quiero marcar es que la sociología, el espacio de la sociología de las emociones es la sociedad, no es la psique, no es la biología, es las emociones que surgen y son como, ¿no? En la interacción son causa y consecuencia de relaciones sociales. Aquí hay un punto que quiero marcar antes de proseguir y es que las sociedades difieren en sus patrones emocionales, ¿verdad? Nosotros podemos, y eso es algo fascinante de estudiar, y ustedes van a ver un caso que les voy a mostrar con los datos empíricos, los casos que traje para ilustrar, de que las sociedades tienen estructuras afectivas. Uno puede decir, por ejemplo, que la estructura afectiva que acompaña a la... hemos leído todos, ¿no? En la Inglaterra victoriana era la neurosis y que parte de eso tenía que ver, con la represión sexual, por lo que se sabe. O uno puede decir que la estructura afectiva que acompaña a las sociedades misóginas, que son prácticamente todas, es una estructura afectiva que le da al hombre el derecho de violentar a la mujer y legítimamente, ya sea violencia psicológica, ya sea violencia, como sea. O sea, hay una estructura afectiva que acompaña a cada tipo de sociedad y eso es objeto de estudio macrosociológico. Pero también hay climas emocionales, ¿no? Por ejemplo, en una dictadura hay un clima emocional de miedo y las relaciones sociales todas están permeadas por el miedo. Si tú vives en la dictadura de Trujillo, como pasó en Dominicana, la gente no se atrevía en su casa a hablar mal del dictador, porque eso podría suponer que se lo llevaran. Entonces el miedo insufla todos los contactos cotidianos y tú sospechas hasta de tu sombra. Entonces es un clima emocional. Cuando hay una estructura, hay un contexto que incide en todas las interacciones, un contexto emocional que incide en todas las interacciones y las permea. O puede haber una atmósfera emocional, o puede haber un tono emocional, ¿no? Etcétera. Entonces, quiero marcar con esto que las emociones no solo existen a nivel interaccional, sino que las sociedades participan de ciertos patrones afectivos. Uno dice, los ingleses son fríos. No son fríos, seguro, pero tienen un cierto modo de gestionar sus emociones, ¿no? Y entonces uno dice, son fríos. No, es una sociedad que tiene un patrón, una estructura afectiva particular. Y por ahí se abre una beta de análisis muy interesante, pienso yo. Bueno, pero además hay un concepto de la sociología de las emociones que dice que así como la estructura social está estratificada, las emociones también lo están. Es decir, que cuando tú vives a la base de la pirámide, tú tienes más probabilidad de sentir muchas más emociones negativas que si estás a la cúspide de la pirámide. No es bionívoco ni mecánico, pero por supuesto que si tú estás
y trabajas toda la vida y no sales de pobre, como dicen, trabajar para no salir de pobre, la frustración, el sentimiento de desesperanza, ¿no? Pueden ser emociones más frecuentes. Este es un poco como Sennett escribió y Cobb en su libro Las heridas ocultas de clase. Es un poco cuáles son los correlatos emocionales de las desigualdades sociales. Cómo se sienten las personas que están en diferentes posiciones respecto del lugar que ocupan y de los demás, ¿no? Ese es un poco el elemento. Bueno, y entonces el penúltimo presupuesto es este, ¿no? Las emociones están ancladas situacionalmente, creo que ya lo he explicado de manera suficiente. Las dimensiones de poder y estatus son centrales, son las más importantes, dice Kemper, porque la mayoría de las emociones se suscitan en relaciones de poder y estatus distintos. Por ejemplo, la culpa cuando una madre es así y golpea además a un niño y se le fue, se portó le di 2 nalgadas, ¿no? ¿Y qué me sumo en el foso de la culpa 2 segundos después, ¿no? De haberle dado 2 nalgadas. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una posición de poder sobre el niño. Y entonces eso lo que hace es, la culpa surge siempre cuando yo me responsabilizo de haberme excedido en una situación de poder, ¿no? En un trabajo que va a salir en un libro que tenemos en dictamen en el colegio, espero que salga, ¿verdad?, en el instituto, una exalumna estudió las emociones en el vínculo entre empleada y empleadora doméstica, un vínculo íntimo pero atravesado por una fuerte asimetría. Y entonces fíjense ustedes que una de las emociones que surgieron en las empleadoras fue la culpa. Y la culpa social porque yo tengo más que ella. Y la culpa, y las otras también manipulan la culpa, no vamos a decir que no. Es decir, no somos santitos, aquí tenemos un espacio de juego y rejuego, por eso un colega argentino le llama a las emociones, en este vínculo particular de empleadas y empleadas domésticas, un dispositivo que permite modificar las reglas del juego, ¿no? Ya por la afectividad me muevo más para acá, más para allá, ya llego tarde porque la dueña me acepta, ya no me quiere perder y yo llego a la hora que yo quiera y le pido permiso y la otra, ¿no? Entonces la culpa surge ahí porque ellas se saben como una posición de poder, ¿no? Y del lado de las empleadoras la gratitud. La gratitud, pero también la humillación, de las empleadas, perdón, la gratitud, pero también la humillación, muy interesante, ¿no? Emociones, ¿no? No es blanco y negro, ¿no? Es un calidoscopio, es un crisol de emociones. Entonces, las emociones están determinadas por las propiedades estructurales de la interacción. Debo decir que esta es una posición a la que yo me suscribo dentro del campo de la sociología de las emociones. Hay posiciones más culturalistas, yo tengo una posición más estructuralista, no sé si será por algún sello de origen que tengo, que tendrá que ver con los estudios, la formación personal, pero la verdad es que me siento que eso me da más claridad, ¿no? Y una cosa interesante es que Sheff dice, las emociones, fíjense bien, las emociones son el barómetro del estado de los vínculos sociales, de cómo se encuentran los vínculos sociales. Por ejemplo, pongamos el caso de la violencia machista, que voy a insistir más en un ejemplo más adelante, ¿no? Casi siempre, y eso lo ha estudiado no solamente Sheff y Retzinger, que han estudiado las rencillas maritales, o muchas otras situaciones de violencia en pareja, a la base del acto está un sentimiento del acto de violencia previo, está un sentimiento de humillación, de que no me reconoce, de que no me da mi lugar, de que me siento desplazado, ¿no? Eso ya quiere decir que el vínculo no está funcionando bien, no está bien, ¿no? Ese vínculo social está fragilizándose y por miedo a perderla, la puede matar, ¿sí? Entonces, es un ejercicio radical de poder, pero ahí hay una cadena de configuración afectiva detrás de eso. A donde voy es que las emociones nos hablan de cómo están nosotros, como dice aquel bolero que dice, ódiame por piedad, yo te lo pido, ¿no? Porque si no me odias, quiere decir que soy indiferente. Pero si me odias, algo sientes por mí, ¿no? Aunque sea el desprecio, ¿no? Entonces, claro, la indiferencia es, no tenemos interacción. No te conozco, ni me hueles ni me hiedes, como se dice coloquialmente en dominicana, no me representas nada. Pero cuando me comienzas a representar, el vínculo me importa. Y entonces si yo siento preocupación, si yo siento miedo, es porque nosotros
estamos constantemente asegurando en la fragilidad de la interacción cotidiana que los vínculos están bien. Y vamos al cumpleaños de fulanita porque si no se me va a enojar. Y vamos no sé qué porque no sé cuánto. Pero en el fondo es que no quiero perder el vínculo, ¿no? No quiero perder el vínculo. Entonces las emociones nos dicen cómo está ese vínculo. Por eso dice Sheps, son el barómetro. Y él tiene todo este libro, Bloody Revenge, donde les digo que es fascinante leerlo, porque analiza cómo resulta que el zar de Rusia era primo del Kaiser. Entonces, el zar de Rusia el Kaiser se sintió traicionado por el zar de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Eran primos. A que ninguno de nosotros nos dijeron eso en los libros de historia, ¿no? Vemos una historia institucional, pero no vemos los entresijos de las relaciones que había ahí y el sentimiento de traición. ¿Y qué papel jugó el sentimiento de traición? ¿No? Porque él se sintió que le daba una estocada por la espalda, ¿no? Porque le cambió el juego de última hora, ¿verdad? Y así sucesivamente. Las emociones tienen valencia, son positivas y negativas, pero eso no significa que sean buenas o malas. Lo positivo y lo negativo, que ha sido muy polemizado en el campo, porque ¿qué es lo positivo? Se refiere a la medida en que producen dolor o no. Y ese dolor normalmente me retrotrae. Cuando yo me siento avergonzada, yo no quiero mirar la cara de la gente, yo me voy a una esquinita, ¿no? O rumeo mi cosa conmigo misma y digo, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero cuando yo me siento orgullosa de algo que hice, pues que todo el mundo se entere, ¿verdad? Aunque yo quiera parecer modesta, ¿no? Porque hay formas y formas de comunicar las cosas, ¿no? Bueno, te sacaste un premio académico, ¡ay! Llegaste a nivel 3 del SNI, bueno, que se entere Tutimundi, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que el orgullo, por ejemplo, es una acción positiva porque fortalece y propende los vínculos sociales. O sea, ¿no? A la hora que tú comienzas a comunicar, que la vergüenza retrotrae, repliega, ¿no? Porque amenaza la integridad de la persona. No se cuestiona el acto, sino la persona. Bien, y además, por último, además de que son dinámicas, no son estados puros, cambian, tú puedes sentir al mismo tiempo orgullo y vergüenza, etcétera, no son necesariamente conscientes. Y es un punto que dificulta el estudio, pero es muy importante, y lo sabemos desde Freud, ¿no? No son necesariamente conscientes. Fue escuchando las cintas y las notas de sesiones eternas de psicoanálisis que Ratzinger se dio cuenta de que ni el terapeuta, ni el analizado ni el analizando, como dicen los psicoanalistas, se daba cuenta de que había una profunda vergüenza no reconocida de la persona que estaba sentada del otro lado. Pero nunca la nombraban, porque siendo la vergüenza tan central, hay que taparla. Porque que no sepan lo que hice, porque yo siento vergüenza conmigo, pero que no todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Que hay procesos, y lo malo es cuando porque la sociología de las emociones beben algunas cosas del psicoanálisis. Cuando es reprimida, entonces aumenta la potencia de la emoción. Eso ya lo sabemos. Su recursividad, ¿no? Y hace una espiral. Bueno, estas son la mayoría, esa ya obvia, bueno, por último, el último detallito entonces, de los últimos presupuestos, que lo único que voy a enfatizar es que hay una relación entre la emoción y la acción social, desde el punto de vista del primer momento en que cuando nosotros sentimos, tendemos a modificar algo para ya sea acrecentar ese sentimiento o suprimirlo, ¿no? Entonces las emociones están a la base de la acción social. Si nosotros no entendemos la acción social como racional instrumental, ¿sí? Porque siempre tienen una disposición a actuar, en un sentido o en el otro, porque es lo que me alerta sobre aquello que es importante y entonces tengo que hacer. A ver, las amigas, las mujeres que hemos sido socializadas en apoyarnos, en apapacharnos, en saber y monitorizar cómo están todas efectivamente. Fulanita está, vamos todas para allá, ¿no? Apoyar a fulanita, ¿no? Entonces, siempre hay un imperativo a actuar. La emoción compele a actuar. Y en ese sentido es parte constitutiva de la acción social y sobre todo permite recuperar la agencia. Cuando estudiamos a los sectores sociales subalternos, que tienden a ser victimizados, los pobres, no se estudian los ricos, pobrecitos, no sé qué, desheredados de la fortuna, pero son seres humanos con agencia, con decisión de actuar, con sentimiento de dignidad. Sí, cuando analizas las emociones, lo interesante es que las emociones te permiten recuperar la agencia. Una vez yo entrevisté a una, eso está en uno de los artículos, no sé si en el que está publicado acá, que una señora le dijo, mira, venme a cuidar en España, a una dominicana, fin de semana que te voy a pagar, tal. Y ella fue.
Y la señora, por toda paga de 2 días, le iba a dar 10 euros. Y la indignación fue tal que fíjense ustedes lo que ella le respondió. Quédate tú con tus 10 euros, que tú eres más pobre que yo. Así le respondió. Eso fue un efecto de querer restituir su dignidad, decir, a mí tú no me pisas dándome esos 10 euros, ¿verdad? Quédate con tus 10 euros, que tú eres más pobre que yo, le dijo la señora. Entonces, si nosotros no registramos esos elementos, no nos damos cuenta como a pesar de estar en una posición subalterna, la persona en ese intercambio relacional se pone por encima de la otra porque le da una lección moral. Le dice, tú eres peor que yo, porque tú tienes más que yo y mira lo que me das. Yo tengo menos, pero no quiero tu dinero, ¿sí? Entonces, esos son los elementos del rejuego de la acción social, 10 minutos, wow. Bueno, entonces vamos a entrar aquí a esta intersección que yo les voy a dejar de tarea para que ustedes la cumplan, que es emociones y género, me falta todavía bastante. ¿Verdad? Bueno, hay muchos puntos en común, ambos son ejes de estratificación, son vinculaciones analíticas, ambos tienen elementos ideológicos muy importantes, por ejemplo, para tildar a una persona de insana mentalmente, el elemento principal es la desviación emocional. Si se comporta fuera de lugar, si sus emociones no las sabe controlar, este está loco, hay que encerrarlo, ¿no? Entonces hay elementos ideológicos. En ambos casos, ¿no? Además, otra vinculación muy importante, por eso Shields dice, doing gender is doing emotions is doing gender. Porque la constitución de la identidad de género pasa por el manejo de las emociones y por el aprendizaje de cuáles son las emociones adecuadas que una mujer debe expresar y un hombre debe expresar, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Lo que es femenino, los trabajos de Oliva que está por ahí, ha mostrado mucho cómo se estigmatizaba, ¿verdad? A las mujeres eran los seres pasionales, los seres irrefrenables, ¿no? Que no tenían control de sus emociones, que eran histéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una asociación entre racionalidad y masculinidad y emocionalidad y feminidad, o sea, hay un vínculo claro ahí. Repito lo que decía ella, doing gender is doing emotions is doing gender, porque son centrales el uno para el otro, es decir, hay reglas del sentir para las mujeres y reglas del sentir para el hombre. Hay reglas de la expresividad para los hombres y reglas de expresividad para las mujeres. Hay reglas del emotional work, cómo yo trabajo lo que siento, si yo lo expreso o me lo guardo, ¿no? Para hombres y para mujeres. Entonces hay una centralidad intrínseca ahí. Y bueno, yo quiero señalar algunos desarrollos conceptuales en la sociología de las emociones que siguen la línea, que siguen conceptos clásicos del campo de estudios de género y de la sociología en general. Por ejemplo, trabajo, hablamos de trabajo emocional y hablamos de gestión emocional. División del trabajo, hablamos de división del trabajo emocional, división por género de la gestión emocional. Socialización, hablamos de socialización emocional y de culturas de género o culturas emocionales. Entonces, hay caminos ya más o menos trazados, falta hacer la imbricación. Y para hacer la imbricación yo les quiero mostrar algunos ejemplos de investigaciones empíricas y lo último que les voy a dejar, las últimas láminas, son las implicaciones y los desafíos que yo los dejo de tarea para las próximas generaciones de jóvenes investigadoras y investigadores. ¿Cuáles son? Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, con estudios cuantitativos, que en México no tenemos, se sabe cosas interesantes, miren qué interesante. Nosotros sabemos que existe una asociación entre depresión y mujeres. Que si hay factores biológicos, que parece que hay, que si hay factores, pero lo que esta encuesta demuestra, y el trabajo de Catherine Lively y su coautora, es que no hay diferencias en el sentimiento de rabia e ira entre hombres y mujeres, pero sí hay diferencias en el sentimiento de ira y rabia prolongadas, y esa ira y rabia prolongada sí se asocia con mayor depresión. Ahora, ¿por qué es más prolongada la ira y la rabia en las mujeres? Hipótesis que los autores lanzan, porque están en situaciones subordinadas. Y si tú estás en situación subordinada, tú te apechugas y te aguantas. Y entonces ellas plantean que es un factor mediador, no causal, pero que la propia rabia puede ser tomada como marcador de la percepción de situaciones de injusticias que a su vez podrían coayudar
al desencadenamiento de la depresión. ¿O a poco no se deprimen las mujeres que están continuamente en situaciones violentas y no pueden salir de ellas? ¿No? No tienes armas. Entonces, cuantitativo. Cualitativos, y aquí me voy a saltar un par de viñetas, nada más voy a nombrar esta y la que sigue. Esta es de un libro de Caro que está aquí, de un artículo de Caro en el libro, que Caro entró al seminario. Caro, ¿cuándo fue? ¿Cuando ya habías terminado o estabas por terminar la tesis de maestría? Ajá. Entonces ella llegó con su tesis ahí, y me acuerdo que fue Oliva quien le llamó la atención sobre la importancia del asco, como era un elemento que estaba en su investigación, pero no lo había problematizado. Y Oliva, me acuerdo perfectamente, le recomendó el texto de Miller, Anatomía del asco, y entonces ella comenzó a problematizar esa relación, y ella nos muestra en su investigación cómo las mujeres que limpian pescado son estigmatizadas, ¿verdad? Como hediondas, pero no hediondas porque efectivamente el pescado a todos nos huele, sino que esa hediondez lo que trae implícita es una degradación por su pertenencia de clase. Y el asco como eso, como esa expresión de estas mujeres apestan, como decía Orwell, que las clases sociales apestan, y los ritos que ellas desarrollan de aroma, es decir, de odorizarse de nuevo para oler bien, para estar de acuerdo con un modelo de feminidad y para no ser rechazadas socialmente. Entonces aquí vemos como un elemento que podría parecernos natural, que el pescado huela, se convierte y se expresa relaciones sociales desiguales, atravesadas por el género, porque no fortuitamente se hace una asociación implícita en las entrevistas que ella analizó entre los olores del pescado y la genitalidad femenina, ¿no? Entonces no es fortuito. Un segundo ejemplo y me voy a saltar los otros dos. Este es un texto que si no va bien va a salir, que se llama Sobre el odio de género y la misoginia feminicida, que lo escribió Perla Fragoso, una antropóloga que es miembro del seminario. Analiza 3 casos de homicidio, de feminicidio íntimos ocurridos en Chiapas. Y hay un caso donde, les digo brevemente, dice acá, aconteció en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, en una colonia de la periferia. Melissa, de 26 años, fue asesinada por su ex concubino de 38, Esteban, en el cuarto que éste rentaba. Había denunciado antes la violencia verbal, física y sexual recibida por él. El día que fue asesinada, Melissa había ido a visitar a los hijos que concibió con su ex concubino al cuarto que rentaba. En esa visita le comentó que tenía una nueva relación y que no podía llevarse a sus hijos porque su nueva pareja la quería sin hijos. Esteban declaró que entró en cólera y empezó a golpear contra el piso y con sus puños hasta asesinarla. Luego la enterró en el patio trasero de su cuarto en un hoyo que ya había excavado varios días atrás, para ocultar el cadáver, que al ser encontrado por la policía presentaba lesiones físicas visibles en las áreas vaginal y rectal, por lo que se presume que fue violada. Este señor, lo que ella analiza aquí, es la configuración afectiva que acompaña al feminicidio. ¿Qué pasó? Ella estudia los expedientes, ya fue perito forense aquí, y estudia los expedientes y las narraciones, y cuáles eran las relaciones, cuál es la configuración de afectos que acompaña al odio. Entonces ella encuentra el miedo, la tristeza, la vergüenza, la ira, hasta desembocar en el asesinato. Entonces la hipótesis es, si podemos desactivar, primero, que nuestras sociedades generan configuraciones afectivas que favorecen la violencia en los sexos, y segundo, que si la podemos desentrañar y parar en un momento, esa espiral a lo mejor nos conduce a la muerte. Esperemos. Ese es el segundo caso, y ya me paso a las implicaciones y desafíos para dejarlos descansar. Lo que quería mostrar es que si es importante recuperar dimensión afectiva, porque no basta con contar las víctimas y hacer protocolos, hay que ir al meollo de la interacción entre las parejas y entender qué papel juega el sentirse humillado, abandonado, ¿no? Y el acto radical de poder de matar para restituir la honorabilidad. Entonces, ahí les dejo la tarea, ¿no? Implicaciones y desafíos. Ya ustedes saben. Bueno, algunas implicaciones. Necesidad de lograr la fertilización cruzada entre estos campos porque es obvio que están interconectados. Eso debe ser en el plano conceptual, en el de la investigación empírica y en el de la práctica científica. Tenemos áreas para hacer esto, la cultura, la socialización, la estratificación, la identidad. Tenemos procesos en los que se puede ver esto,
el trabajo, por ejemplo. Hay toda una área en su estudio de trabajo fascinante sobre el emotional labor. Eso ha dado campo en Estados Unidos a la sociología organizacional, en la cual, por ejemplo, se sabe que la humillación es parte constitutiva de mantener el orden en muchas estructuras de relaciones laborales, ¿no? La humillación, pero también pues el orgullo de ascender, ¿no? Las retribuciones positivas dentro de una estructura laboral. Etcétera, etcétera, tenemos muchos campos. Y finalmente los desafíos. Uno, esquivar el riesgo de esencializar y psicologizar o trivializar las emociones en su conexión con el género. No son una anécdota, son una dimensión de la vida social. Dos, evitar colocar las emociones de un modo aditivo respecto del género y viceversa, como dos variables que están ahí yuxtapuestas. Tres, incorporar las emociones al proceso de investigación, como yo les dije inicialmente, ¿no? Ellas son parte de la información que me permite entender el proceso que estudio y a mí mientras lo estudio, ¿no? Cuatro, desarrollar los instrumentos de observación adecuados de la imbricación entre ambas dimensiones de la vida social, me refiero a los instrumentos, por ejemplo, diarios etnográficos donde separamos las emociones que siente el que estamos entrevistando de las que yo siento cuando lo entrevisto. O hay un libro que hemos estudiado en el seminario, Methods of Exploring Emotions, donde hay, por ejemplo, la creación de escenarios. Tú no le puedes preguntar a la gente directamente, oye, ¿y tú te sentiste tal cosa? O sea, eso está difícil que te lo conteste. Entonces, se crean escenarios, situaciones hipotéticas, y la respuesta de la situación hipotética, las fantasías, sobre todo para estudiar emociones negativas, la envidia, ¿no? Sirven, etcétera. Finalmente, la lucha política por lograr la legitimidad del campo, creo que es político-académica. Y con eso las dejo descansar. Bueno, pues muchas gracias, Marina, pues una presentación muy buena, maravillosa, muchas gracias, en verdad. Y vamos a darle ahora paso a la doctora Rocío Castillo, que va a hacer un comentario, y bueno, también la presento brevemente. Rocío Castillo es profesora investigadora, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de aquí del Colegio de México, es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en África por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus intereses de investigación giran en torno al género, la acción colectiva, los estudios migratorios y la antropología de las emociones y la subjetividad. Y bueno, actualmente desarrolla investigación en el campo de los elementos subjetivos del proceso de determinación de la condición de refugio en México, bueno, más o menos, algo así, y en torno al circuito migratorio argentino, bueno, eso tampoco. Ah, bueno, ahorita nos cuenta ella. Mejor eso que nos lo cuente. Y entre sus publicaciones recientes se encuentra un artículo muy bueno, que les recomendamos, que ya salió, que se llama Timidez, Género y Movilización Social, que fue publicado en Debate Feminista recientemente, y un capítulo del libro que se titula Querer ser migrante en Dakar, coordinado por Claudia Zamorano, ¿sí? Y publicado por el CIESAS. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Rocío. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Y Marina, muchísimas gracias por tu presentación. Era justo lo que esperábamos y por lo que te invitamos. Fue pues una cátedra súper sintética de todo lo que es el campo del estudio de las emociones, ¿no? Hay tantísimo que decir y nos lo dijiste todo en una hora. Fue muy bonito escucharte. Y bueno, mis comentarios van a ser muy breves, no quiero ser muy repetitiva. Lo que sí yo agradezco muchísimo es que hayas enmarcado este tema de los estudios de género y de las emociones como un campo científico, en el sentido en el que tú lo dices, que ha costado un montón de trabajo conseguir la legitimidad de que es una dimensión de análisis súper importante y que cuando uno empieza, y apasionante además, ¿no? Tú lo decías, cuando uno empieza a ver desde la dimensión de las emociones muchísimos fenómenos del género y de otros fenómenos que son viejos pero se ven con nuevos ojos, es interesantísimo, es súper prolífico, ¿no? Entonces es algo que comparto y que lamentablemente
pese a que nacen juntos, comparten muchísima de sus postulados epistemológicos, siguen siendo campos muy paralelos. Yo creo que ha habido como, esa es un poco mi teoría, ¿no? En realidad no lo sé, pero creo que ha habido como miedo de acercarlos demasiado por sentir que hablar, en general, cuando hablamos de estudios de género, aunque no debería de ser, pero como hablar de mujeres es hablar de emociones, y entonces como que tal vez hay una sensación de querer distanciarse, de reproducir esa idea de lo emocional es hablar de lo femenino, ¿no? Cuando en realidad es hablar de muchísimas otras cosas. Pero bueno, creo que es algo por lo que estamos tratando ahí de cambiar y de legitimar. Y algo que se me hace súper interesante es que en realidad yo veo muchos de los estudios de género e incluso desde el activismo feminista que se utilizan muchísimos de los vocabularios del campo de estudio de las emociones, ¿no? Se habla muchísimo de círculos afectivos, de activismo afectivo, tal, pero no lo estamos todavía pensando o no logramos que sean campos que estén tan unidos, ¿no? Y que lo estemos pensando a profundidad, qué significan esos vocabularios que de pronto utilizamos en términos mucho más analíticos. Entonces, bueno, yo creo que sí es algo que queda por hacer. Y justo también mencionabas que en Latinoamérica, bueno, y justo te invitábamos porque yo creo que eres una de las precursoras de este campo en México, y la pregunta también es, yo no tengo respuesta, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto como en agarrar vuelo acá, ¿no? Si hemos visto que en otras zonas es un campo tan prolífico. Yo no sé, ¿no? Ahí se los dejo un poco al público si alguien tiene algo que decir al respecto. Creo que es muy importante, justo lo que mencionabas, también pensar las emociones no como esta dimensión psicológica, ¿no? Como pensarlas como un objeto social, como una dimensión de análisis. Y justo yo, en mi trabajo, justo en este artículo que menciona Ana Paulina, yo también me preguntaba qué tantos otros estados emocionales, ¿cómo podemos definir las emociones, ¿no? Porque es bien difícil definir qué es una emoción, qué no es una emoción. Bueno, hay un montón de debates sobre si son diferentes a los sentimientos, si son diferentes a los afectos. Y yo, justo en este artículo, en mi trabajo de campo con mujeres activistas en Texas, eran mujeres migrantes irregulares que luchaban en contra de las deportaciones. Muchas lo que me contaban, y así me lo relataban, y por eso es que llegué de hecho al campo de las emociones, es que me decían que todo el tiempo se sentían muy tímidas y que desde toda su vida se habían sentido muy tímidas. Y justo yo empecé a pensar, porque claro, lo que lo veían era como una falla de su personalidad, una cualidad individual que era su culpa, ¿no? Sentían mucha culpa por ser activistas y no poder realizar las actividades que tiene que hacer una activista por ser muy tímidas. Y justo pensándolo con ellas, lo que empezamos a reflexionar era si no, más bien la timidez es también un estado emocional que funciona como un dispositivo de género, de control, ¿no? A las mujeres se nos enseña, y eso lo platicábamos con ellas, ¿no? ¿Por qué hablamos más bajito? ¿Por qué hablamos menos? ¿Por qué da tanto miedo a decir algo equivocado, ¿no? Y no nada más aventarse a decírselo. Bueno, estas eran las reflexiones que teníamos, y justo lo que yo propongo es pensar estas emociones, y bueno, en realidad todas, pero esta en particular, la timidez, como una timidez de género, y no significa que los hombres no sean tímidos también, y que mucha gente se sienta tímida a lo largo de la vida, pero yo creo que la timidez es, por ejemplo, en este caso de cómo juntar género y emociones, es muy particular la que sienten las mujeres a lo largo de su vida, cómo se van socializando y cómo regula la manera en que interaccionan con otras personas, y que justo en esas relaciones de poder es donde se ven muchísimo más claras, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un ejemplo de cómo yo he pensado la liga entre género y emociones. Hay otra, ahora que ponías las fotos de la manifestación del viernes, me acordé de justo también en mi estudio doctoral, lo que platicábamos era sobre cómo la organización hacía para provocar compasión ante
un público, una audiencia en Texas, aunque es en Austin, que es una ciudad bastante más republicana, un poco más progresista, pero igual sigue siendo una audiencia muy difícil, ¿no? Con quienes están luchando contra las deportaciones. Y hay una viñeta que yo tengo, que nada más se las voy a contar, no se las voy a leer, que es una vez en la ciudad de Austin se estaba peleando porque la ciudad, había una ley, bueno, es un programa que se llama Comunidades Seguras, que lo que hacía era que todos los oficiales locales, la policía local, pudiera actuar como policías de inmigración. Entonces, cualquier policía que te detiene porque te pasaste el alto podría pedirte tus papeles y, si quería, mandarte a la cárcel local y procesarte como inmigrante indocumentado. Entonces, bueno, hay muchas ciudades, que son las famosas llamadas ciudades santuario, que han dicho que, bueno, en ese momento decían que no se iban a pegar al programa de Comunidades Seguras. Se había ganado recientemente que la ciudad de Austin renegara, digamos, del programa Comunidades Seguras, pero la ciudad formaba parte de un condado, que es el condado de Travis, donde había un alguacil, que es, digamos, quien tiene las llaves de la cárcel, es quien manejaba la cárcel, que era completamente anti-inmigrante. Entonces había una tensión entre la ciudad y el condado muy fuerte, en la que esta organización lo que estaba tratando de hacer era hacer lobbying con la gente del condado, con apoyo de la ciudad, para que no se le diera dinero en la siguiente como acuerdo presupuestal, que no se le diera dinero al sheriff para que no tuviera dinero para llevar la cárcel y entonces que no pudiera haber procesamientos de inmigración. Entonces, bueno, en este clima, como de mucha tensión, hubo como un foro donde las organizaciones trataron era la primera vez que se invitaba al sheriff y aceptaba, al alguacil, y aceptaba ir a dialogar con el movimiento migrante local, nunca antes lo había hecho. Y la organización, era como su forma de accionar, escogió a algunas cuantas mujeres para que dieran su testimonio público, un poco convenciéndolo porque esto no le convenía a la ciudad, que ellos eran buenos ciudadanos, aunque fueran indocumentadas, etcétera. Y escogieron a Cristina, que era una de las migrantes que casi siempre participaba. Y entonces Cristina, aunque preparan generalmente dentro de la organización todo lo que van a decir, y hay una preparación muy fuerte emocional de qué emoción, o sea, cómo vas a hablar, en qué tono, qué vas a decir, qué no vas a decir. Cristina se puso súper nerviosa a la hora de dar su testimonio porque nunca había hablado frente al alguacil, que era como alguien que imponía tanto, que tenía tantas implicaciones localmente. Y entonces él es un hombre afroamericano, y entonces ella se pone muy nerviosa, se le olvida lo que quedó de decir frente a todos, y entonces empieza a decirle que por qué él no tiene compasión por los migrantes después de lo que su gente vivió en los Estados Unidos. Él debería de saber lo que es pelear por un derecho civil. Y bueno, mientras ella está diciendo esto, solo se escuchan, ¿no?, cosas así por todo el auditorio. Y ella sigue hablando, el sheriff deja de verla, voltea a ver al piso. En cuanto ella toma como una pausa de lo que está hablando, se para y se va. Entonces, bueno, ella, que era una activista muy, muy constante, muy comprometida a la causa, estaba devastada porque no había entendido muy bien qué había pasado, no entendía los códigos raciales y culturales de Estados Unidos, qué podía decir y qué no. Y justo sus compañeras, y bueno, y todo el mundo estaba enojado con ella, su hija, sus compañeras de organización, etcétera. Y lo que me decía, yo no entendía tampoco muy bien qué pasaba, yo llevaba muy poco tiempo allá, porque yo pensaba, pero es que de eso hablan todo el tiempo dentro de la organización. O sea, esto que dijo ella no se lo imaginó solita. Estas son discusiones que se tienen dentro de la organización, pero claro, lo que todas la condenaban es, eso no se dice fuera. Una mujer migrante, y me lo decían después, otra de ellas me decía, es que ella lo dijo con venganza, lo dijo con ira, y eso es imposible porque jamás nos van a compadecer. A mí se me hizo súper fuerte porque en otras ocasiones yo había visto que hombres migrantes, aunque casi no hablaban porque son sujetos como más difíciles en el contexto político de Estados Unidos de generar compasión, pero cuando hablaban con ira decían, ¡ay, qué valiente que se atrevió a decir esas cosas!, ¿no? Entonces se me hacía súper interesante cómo, y justo James Hasper, que es uno de los autores como más nombrados del estudio de los movimientos sociales y las emociones, decían
porque el movimiento feminista era el único movimiento donde las mujeres habían legitimado, habían hecho como el uso legítimo de la rabia, ¿no? Y que en este caso, por ejemplo, a Cristina jamás la volvieron a dejar participar públicamente en un acto de la organización, porque había hablado con tal vergüenza que ellas decían, desde ahora ya nadie nos va a tener compasión, porque la compasión, como decía Marina, además de necesitar empatía, necesitas sentir que esa persona tuvo un resultado injusto, ¿no? Y ella se ganó la culpabilidad por expresar esa ira y esa venganza, se ganó la culpa para que ya no le tuvieran compasión, y más bien no la odiaban, pero bueno, que la relegaran, ¿no? Entonces a mí me pareció súper claro ver cómo funciona el género y las emociones en no solamente cómo sentimos, como lo que decía Marina, las reglas del sentir, sino también las reglas de la expresión del sentir, ¿no? En qué momentos, quién y dónde puede expresar o no que siente. Yo lo pienso también, por ejemplo, en mucho de la cultura, pienso en las películas mexicanas muy viejas, ¿no? Donde los hombres siempre, la única expresión que pueden demostrar es generalmente o la alegría o el enojo, excepto en el bar, ¿no? En el bar todos somos hermanos, hasta te beso, ¿no? Si estoy muy borracho te beso, te digo cuánto te quiero, pero fuera del bar no, ¿no? Porque hay espacios y ¿qué es esto, no? Puede ser muy contradictorio, pero depende mucho del contexto y de la situación qué emociones son o no apropiadas, ¿no? Entonces, sí, un poco por ahí, y creo que justo hablando de las emociones en los hombres, creo que es además también es una beta en la que le tenemos deuda, ¿no? Yo creo que porque además es muy difícil, yo creo, metodológicamente, también estudiar las ligas de la emoción y la masculinidad, en qué espacios se pueden o no expresar ciertas emociones, qué consecuencias tiene el expresar o no ciertas emociones, cómo son percibidas las emociones que se entienden como inapropiadas en otros espacios, qué castigos sociales hay a esas emociones. Y bueno, justo un poco para ser breve y para mejor abrir el diálogo con la audiencia, quisiera nada más como y abrir esta pregunta de cómo aprendemos metodológicamente las emociones, y específicamente en temas de género, ¿no? Un poco, yo pensaba en estos desafíos que mencionabas, Marina, ¿cómo no lo hacemos nada más? Ay, dijo que estaba triste, y entonces ya elaboramos todo sobre la tristeza, pero va más allá, ¿no? Es mucho más profundo. Hay veces que las emociones no pasan por lo discursivo, pasan muchísimo por lo corporal, pero eso también pone otra dimensión todavía más complicada, que justo mencionabas a Olga Sabido, ¿no? Ella también lo dice. Curiosamente, los estudios del cuerpo y los estudios de las emociones también han sido estudios completamente paralelos, pese a lo implicados que están el uno con el otro, ¿no? Y que metodológicamente tal vez esa división no nos ha permitido adentrarnos más en cómo entender las emociones y cómo estudiarlas. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu comentario. Pues vamos a abrir el espacio para preguntas del público. Entonces podríamos iniciar con una ronda, dependiendo cómo nos vayan dando los tiempos, de unas 3, 4 preguntas. ¿Te parece bien, Marina? Y bueno, y les pedimos que sean lo más concretos que puedan para que podamos aprovechar el tiempo. Entonces, ahí, José, alcen la mano quienes quieran preguntar. Sí, mira, me parece fascinante, ¿no? Lo que quiero es como sugerir alianzas tácticas con otros campos emergentes. Por ejemplo, lo de las entrevistas narrativas, lo del análisis narrativo, lo de los lazos entre literatura y sociología. Mañana hay un conversatorio sobre un libro en el posgrado de sociología que es justamente este trasvasije entre literatura y sociología, ¿no? Que tiene todo que ver con esto, ¿no? Porque lo que hay en la literatura, aparte de los recursos literarios del lenguaje, son emociones, ¿no?
la entrevista narrativa, por ejemplo, te permite, sin tener que meterse con transcribir y entonces sonrió y se le cayó una lágrima y movió el cuerpo, y que es muy difícil. Yo lo traté de hacer una vez y es complicadísimo, pero el análisis de la narrativa misma te permite saber cuándo están hablando en una postura de acción y cuándo están en una postura de sufrimiento, ¿no? Que es un poco lo que decía Marina y lo que mencionabas tú también. Entonces, establecer conexiones con todos estos campos, porque si bien hay mucha resistencia, que las emociones son una forma de conocimiento, ya está bastante establecido, ¿no? Entonces hay que aprovechar todas esas maneras de entrar. Pues en primer lugar, muchísimas gracias. Realmente fue un mapa estupendo. Perdón, ¿pueden decir su nombre? Sí, yo me llamo Karina Ataide, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estoy haciendo el posgrado en Ciencias Sociales. Y pues gracias, te decía, realmente me pareció un mapa fantástico para empezar a rascar y a ubicarse. Me entusiasmó mucho. Y mi pregunta es, mencionaste el caso de la presentación de situaciones hipotéticas como una herramienta que puede ser útil en el trabajo empírico. A mí me gustaría saber, en tu experiencia, ¿qué otras herramientas, o si has encontrado algún otro tipo de herramientas que pueden ser útiles dentro de este trabajo de las emociones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Yo también soy de República Dominicana, entonces me sentí súper familiar en la plática entre tantos mexicanos, ¿no? Soy Waquel Drullard y trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y soy de Santo Domingo. Yo tengo dos preguntas que estoy tratando de construir de una manera coherente y lógica ahora mismo, entonces voy a tratar de hacerme entender. Frente a la pregunta si los hombres y las mujeres, o si las mujeres sienten distintos a los hombres, y eso lo podemos llevar a otras subjetividades y a otras categorías, mujeres trans con mujeres cis, o hombres gays con mujeres lesbianas. Si sienten distinto, ¿cómo podríamos entonces construir un conocimiento teórico y también metodológico, científico, sin caer en una lógica de universalización? A responder la pregunta, sí, definitivamente las mujeres sienten distinto a los hombres, pero no sienten distinto porque biológicamente son distintas o porque viene desde el corazón y salen con el ADN de llorar más, ¿no? Sino porque han sido socializadas distintas. Pero mirando ya en un plano de socialización, en un plano cultural, en un plano de emociones, entendiendo las emociones que se construyen en el ambiente. Entonces, ¿cómo construimos conclusiones que nos ayuden, no sé, quizás a traspolarla a proyectos concretos, a política pública, etcétera, sin caer en la universalización? Y otra pregunta, no sé si sería una pregunta adecuada, que nos podríamos hacer incluso en un proyecto de investigación, no sé si existen emociones y afectos hegemónicos, doctora. Porque muchas veces sentimos así, pues estoy triste, estoy feliz, me siento un poco decaído, pero no sé si el nombramiento en sí de eso, a lo que yo le estoy llamando decaimiento, o a lo que yo le estoy llamando tristeza, yo, persona no binaria, genderqueer, en Ciudad de México, de una nacionalidad dominicana, es lo mismo que le está llamando otra persona que quizás ahorita está tomando una clase en una universidad, en otro lugar del mundo, no. Entonces, ¿cómo se vale la pregunta? Entonces la pregunta concreta ¿es válida hacernos la pregunta si existen emociones y afectos hegemónicos? Y dos, también valdría la pena entonces teorizar y problematizar otro tipo de emociones, porque yo no sé, quizás en los estudios post-porno, ahí podríamos encontrar
que para lo que generalmente a la gente en términos de pornografía significa algo, una vejación, un asco, etcétera, ahí pueden encontrar otro tipo de emociones y otro tipo de subjetividades, incluso de aceptación. Bueno, no sé si me expliqué, pero son mis 2 preguntas y muchísimas gracias por compartir su conocimiento. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya tenemos 3 ahí. Buenas tardes, yo soy Ignacio Lozano, soy vecino, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cuál es el nombre? Me llamo Ignacio Lozano, trabajo aquí al lado en la Universidad Pedagógica Nacional, soy profesor investigador ahí. Y yo llevo varios años haciéndome preguntas sobre emociones y afecto. Conozco un poco el trabajo de la doctora Arisa, pero mi pregunta es, quisiera conocer su opinión sobre cómo podemos utilizar el giro afectivo desde esta lógica spinoziana de pensar el afecto como cualquier cosa que nos afecta en cuerpo, emoción, conducta, inclusive cognición, y que en muchas ocasiones desde los estudios y la teoría del afecto se piensa el afecto como aquello que inunda o rebasa la propia narrativa o los propios discursos de las instituciones, ¿no? Entonces, no sé si podría escuchar su opinión de cómo podríamos, la productividad de pensar las emociones desde la teoría del afecto. Ya. Sí. Bueno, son preguntas sesudas, ¿eh? A ver. Bueno, ahorita no voy a comentar, pero te agradezco mucho los comentarios. Me hiciste, o voy sobre tus comentarios también, más adelante, al final quizás para contestar acá. Porque en tus comentarios, pues mira, voy a contestar, sí, gracias. Ok, muchas gracias. Porque si sumo tus comentarios a lo mejor me extiendo mucho, pero voy a agarrar un par de los tuyos quizás, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío. Pues hay muchas preguntas por resolver en tus comentarios, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto en agarrar vuelo el campo? La verdad que es una pregunta para la cual no tengo respuesta, es una pregunta de la sociología del conocimiento. Quizás sí es cierto que asusta un poco, porque tú dices, bueno, ¿y cómo voy a estudiar todo esto tan complejo, no? ¿Cómo aprender algo que es volátil, que se va? Yo lo estoy poniendo fijo. Además, la gente al entrevistar es una evocación de lo que piensa que sintió, pero fue lo que sintió, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no sucede con casi todos los campos de investigación, ¿no? Entonces, sí es difícil, sí asusta. De hecho, nosotros estuvimos en el seminario varios años dándonos el gusto de leer por leer, hasta que un día dijimos, ni modo, ahora hay que escribir, y todo el mundo estaba asustado. Y todos los capítulos que entregaron en ese libro, que está el vínculo ahí en el repositorio de la UNAM, dicen, es que mis datos no fueron generados para estudiar emociones, pero es como el mea culpa. Y sin embargo, las entrevistas estaban plagadas de emociones. Fue simplemente poner la lente científica adecuada para leer lo que estaban los datos. Hubiera sido idóneo que fueran desarrollados los trabajos para eso. Entonces yo pienso que sí, pero estaba lleno y el libro se sostuvo en base a eso. Yo pienso que sí puede ser, pero es una cuestión de sociología del conocimiento, entender por qué. ¿Y por qué en América Latina, sobre todo, tardó tanto? Y yo creo que hay un problema intrínseco en el campo, además, y es que abreva de tradiciones muy distintas. Como tú decías, los estudios del cuerpo, que Olga ha sintetizado, se van, la mayoría, por lo menos los que son del cono sur, por la vía fenomenológica y la posmodernidad, y yo me decanto, porque yo ahí no tengo herramientas. Yo me separo de eso y yo me finco en la sociología, que es mi formación, y trato con el esquema que les narré. Pero he de decir que los primeros fueron los del cuerpo, y son hegemónicos. Y recientemente las emociones están surgiendo como un estatuto de estudio en sí mismo, que además es absurdo, como tú señalas, que no tome el cuerpo. Pero bueno, estudiar el cuerpo amerita el cuerpo como objeto socialmente construido, ¿no? que es una cosa. Entonces yo pienso que eso es un elemento, no sé por qué ha tardado tanto, pero hay otros elementos, y yo creo que tiene que ver con las tradiciones y quizás, no sé en realidad por qué, pero es un elemento a estudiar y a entender por qué ha tardado, pero ahora viene con furor. Y como viene con furor, el problema es que se pone de moda, y todo lo que se pone de moda se vacía de contenido. Y el problema en este campo es hacerlo con rigor, que no caemos en
nombrar y hacer equivalente emociones tú tienes que tomar definiciones y posturas, ¿no? Y en el campo hay toda una discusión sobre qué son las emociones que no terminan nunca, si son lo mismo que los sentimientos, si son lo mismo que los afectos. Al final en la investigación tú tomas definiciones operativas para estudiar un objeto de estudio. Y en ese universo de sentido tiene coherencia lo que estás proponiendo. Entonces ese es el camino. Emociones y masculinidad es un mundo fascinante. Y es igual de legítimo que cualquier otro, y yo creo que pasa por la comprensión de esto que yo decía en un momento, las estructuras afectivas, estructuras como patrones asociados a la masculinidad y la feminidad, que ambos tienen que ser desestructurados o tienen que ser desmontados, porque colaboran entre sí para la reproducción de la desigualdad, de ambos lados, ¿no? Entonces, yo creo que hay un campo ahí, y por ahí me puedo... y luego en la parte metodológica voy a entrar más. Pero, por ejemplo, la masculinidad, en el caso de los feminicidios, es muy claro que la violencia surge porque casi siempre se siente herida la hombría masculina. ¿No? Entonces, ese sentimiento, eso es lo que tiene que ser modificado, asociar la hombría masculina a la situación de ascendencia de poder sobre una mujer. Eso es lo que tiene que ser modificado, pero en ambas partes del binomio. Porque yo recuerdo muy bien una entrevista que hace muchos años, unos datos que Paz López nos pasó hace muchos años, sobre que se les preguntaba a los hombres y a las mujeres si estaban de acuerdo con que el hombre hiciera cosas en la casa o que la mujer hiciera trabajar en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo parecía muy democrático o moderno, hasta que llegó la pregunta, ¿está de acuerdo en que el hombre gane menos que la mujer? Ninguno estaba de acuerdo. O sea, el 90% de las mujeres y el 90% de los hombres estaba en contra. Entonces, si yo te voy a decir mandilón porque estás en la casa, porque ganas menos, porque no te voy a apreciar porque no eres el proveedor, pues estamos reproduciendo la estructura afectiva que mantiene la desigualdad de género. Entonces, hay que hacer un largo trabajo en la construcción de esos patrones de afectividad que son automáticos. O sea, la gente una vez que los tiene incorporados es muy difícil frenarlos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran campo por ahí de empáticamente, hasta donde se puede, comprender esas afectividades y modificarlas. Ivonne, muchas gracias. Y bueno, Ivonne, esto de las, fíjate que justo estamos viendo esto de las narrativas emocionales o el análisis narrativo. Tiene su dificultad y su complejidad, pero tiene un presupuesto muy interesante. Porque Clares, que es el que coedita el libro con Elena Flam, Methods of Exploring Emotions, que es de los pocos libros que hay sobre metodología y emociones. Porque he de decirles que este campo tiene dos handicaps o dos limitaciones. Una, que hay mucha teorización y poco desarrollo empírico, proporcionalmente hablando, cada vez mucho más. O más bien tiene tres. Dos, que por lo tanto hay poco sobre métodos y mucho sobre estas tradiciones teóricas de Decimel y compañía, muy interesantes. Y tres, que para mí es el más peligroso, hay un gran eclecticismo. Hay un gran eclecticismo y entonces tú no sabes dónde está posicionado algo. Y nosotros por eso nos situamos en la sociología, porque pues zapatero a tus zapatos. Entonces, como eso es, ahí me finco en la sociología y ahí siento que puedo construir un objeto riguroso. Pero si yo voy a brevar de acá y a brevar de allá y de acá, entonces, ¿qué es esto? Es difícil y sí hay que hacer las interconexiones y en nuestro seminario tenemos antropólogas con las que siempre estamos bromeando de que la cultura no es todo, etcétera, etcétera, y estamos así en chanza como amigas, ¿no? O comunicólogas, etcétera, y trazar los puentes es difícil, pero se puede, ¿no? Y sí creo, el análisis narrativo tiene un presupuesto que a mí me fascina y es que las narrativas son intrínsecamente emocionales y las emociones son intrínsecamente narrativas. Es decir, cuando tú dices, ok, me sentí así, porque mira cómo me trató, y tú comienzas a narrar, mira, yo entré, pero entonces mira, me dijo tal cosa, y después, no solamente con eso, viene y me azota la puerta, y tú vas narrando, ¿no? Hay un plot, ¿no? De cómo te fuiste sintiendo y al final no pudiste dormir porque no sabes qué pasó. Entonces ahí hay toda una intensidad, como un buen cuento bien escrito, ¿no? Un desenlace, un clímax y tal, ¿cierto? Entonces sí es cierto que las emociones tienen una textura narrativa y sí es cierto que las narraciones tienen intrínsecamente una emocionalidad. Si no fuese así, no leyéramos novelas. Leemos novelas porque nos atrapan emocionalmente. Da la pura casualidad de que acabo de leer un libro de Jorge Volpi, de esos de ocio,
que se llama Leer la mente. Él le puso un título así mercadológico bueno, que es la ciencia, el cerebro y la ciencia de la ficción. Y en un capítulo es fascinante porque él dice, lo que pasa es, él dice, no, la literatura no es diversión. La literatura cumple la función de hacernos vivir otros mundos porque existen esas neuronas espejos en las que nos podemos poner en el lugar del otro y padecer lo que ese personaje está padeciendo. Y podemos ser, como en esa novela La mujer justa, 3 personajes distintos y tener empatía de Sandor Maray, ¿no? Lana, que tú la acabas de leer, ¿no? Podemos ser el hombre, es una novela en la que hay un triángulo, en la que la mujer justa es la mujer adecuada, y son 3 monólogos. Y en el primer monólogo, el señor narra su historia de cómo se vivió su esposa, cómo la dejó por la empleada, no sé qué, no sé cuánto, y él la narra, no, el primer monólogo narra ella, la dejada, la esposa dejada. En el segundo monólogo es la visión del hombre, y todo está lleno del honor, en la época de Hungría, en esos años de entreguerras, etcétera, ¿no? Y la tercera es la tercera discordia, que era la ama de llaves, y donde yo precisamente uso unos pasajes de esa novela para dar clases de esto, creo que tú te recordarás, por el resentimiento social de haber sido la criada, ¿no? En una casa de... Entonces, a donde voy es que el escritor te hace empatizar con los 3. Desafortunadamente, no quisiéramos empatizar con el señor ¿no? Pero terminamos entendiendo su cosmovisión. Entonces, Volpi lo que nos dice es que las novelas cumplen una función esencial, la literatura, en términos evolutivos, porque nos enseñan situaciones, escenarios que nosotros podemos aprender y saber cómo actuar en un caso que viniese subsiguiente, parecido. Es decir, cómo vivir otras muchas vidas, y al vivirlas, pues sentimos emociones. Y como decía García Márquez, el escritor tenía que agarrar a su presa, que es el lector, por el cuello como un tigre y no soltarlo nunca más. Pero es a base de la emoción y la ansiedad que te va generando y te quedas por la noche leyendo hasta que se acabó la novela. Pero es la emoción. Entonces sí, es cierto, pero no es fácil, Ivonne, porque hay que tener técnicas para comprender lo que está implícito en la narración, lo emocional. Hay que conocer sobre el lenguaje, y ese es uno de los elementos desafiantes de este campo de investigación. Que aunque tú te ancles en la sociología de las emociones, tú tienes que reconocer el papel importante del lenguaje central, el papel de lo inconsciente, el papel de lo que no se expresa verbalmente. Las emociones, hay marcadores verbales. Entonces, desafía a cualquiera, pero uno puede ir techito por techito y quedarse con su pedacito ahí. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero no es fácil. Pero creo que es una beta importante. En cuanto a Karina, muchas gracias. En cuanto a otros elementos, las situaciones hipotéticas que las plantea un autor en este libro de Methods of Exploring Emotions, los escenarios son buenos cuando tú quieres sobre todo analizar emociones que están mal vistas, como la envidia, ¿no? La gente no te va a decir la envidia que me corroe, ¿no? Sino que tú le pones hay una proyección y tú le pones un escenario a alguien que tú odias. Una vez que me acuerdo de mi hija, que era chiquita, estábamos en un club, mami, nada, piensa en fulanito, dale duro. Entonces, es decir, uno hace una proyección, en la proyección tú te sientes libre. Y entonces, es no solamente estudiar, es estudiar el deseo como elemento que expresa, una emoción que está soterrada, oculta. Por ejemplo, otros aspectos, otros recursos, Karina, hay muchos, hay uno que se llama la introspección dialógica, que lo que quiere es que la gente, como grupos focales, pero más controlados, donde la gente tiene diarios, o sea, tú le planteas una situación, se discute, se escribe, y luego se dialogan las emociones, pero se deja que cada cual en individual lo haga para que el juicio de uno no modifique el del otro. Hay otras cosas que tiene que ver, introspección dialógica. La participación emocional es el recurso por excelencia para el trabajo de campo. Es decir, estar consciente, tienes que sintonizar aunque tus informantes te caigan mal. Justo hay un artículo que se lo di ayer porque vamos a tener la próxima sesión, que se llama Hating Israel in Palestina. Es decir, una persona que va a estudiar y resulta que hay una bomba y ella odia, los tiene que entrevistar, o un artículo de Nitzan que
que leímos ya, que se llama como la etnografía de lo desagradable. Cuando tú tienes que estudiar a una persona que tú rechazas, entonces las disonancias afectivas que el entrevistador siente son elementos de análisis del propio proceso que estudia, porque tú tienes que vencer la resistencia y tienes que estudiarlo y tienes que tratar de tener cierta comprensión de esa situación. Luego hay también otra serie de recursos, hay gente, por ejemplo, que los hace en los países llevar diarios, hay gente que se deja filmar, eso no creo que sea muy viable, pero hay otros recursos para cuasi experimentales, diríamos. También está el hecho de uno poder pues observar lo que son estilos emocionales, detectar pautas de expresión. No es fácil, pero cada vez más se están desarrollando instrumentos al margen de que lleguemos al momento de poder incluir una encuesta, porque se puede, y por qué no, pero eso será ya casi ciencia ficción en este momento. Entonces, no sé si respondí tu inquietud, Karina. Bueno, Wacker, ¿verdad? Wacker, que yo no entendía. Bien, me da mucho gusto que estés por aquí. Casi no vienen dominicanos, no sé qué pasa. Sí. Bueno, mira, yo pienso que no hay que pensar de entrada que hombres y mujeres sienten distintos, sino que sienten. Y entonces, sí sé que tu pregunta va por la idea de que la socialización emocional los propende a expresar de una manera, pero no quiere decir que sientan distinto, ¿no? A expresar. Hay un concepto central en la sociología de las emociones que se llama la gestión emocional, que es un proceso de autorregulación que nosotros hacemos para adecuarnos a las normas del sentir. De las normas que están por ahí, de cómo uno debe de sentir, ¿no? Entonces, si tú haces una fiesta, tienes que ser efusivo, pero no tienes ánimo. Entonces, tú te pones a pensar cómo sentirte mejor para estar en sintonía con el resto. Entonces, uno puede estudiar los procesos de gestión emocional distintos de hombres y mujeres que sabemos que vienen, pero no presuponer que sienten distintos, sienten. Porque eso ya estaríamos sesgando nuestra propia observación, ¿no? Ahora, que manejan distintos, sí. Que pueden tener reglas de expresión distintas y tampoco es universalizable eso. Eso depende de muchísimos factores, desde la educación, desde la personalidad, desde las N factores. No creo que podamos generalizar de ese modo y por lo tanto universalizar sería un error, yo pienso. En cuanto a si existen afectividades hegemónicas, yo pienso que sí hay un suelto, yo pienso que sí, del momento en que te digo que hay una estratificación emocional, yo puedo pensar que las sociedades favorezcan un modo de sentir sobre otro, por la sanción, por la coacción. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las sociedades asiáticas, que son donde priman los valores colectivos sobre los individuales, cuando un deportista gana una presea, él casi pide disculpas por haberse sobresalido del resto, porque los valores comunitarios pesan más que los individuales. Entonces, si no perdemos la situación del contexto, si no queremos esencializar la emoción al individuo, sino a la situación de interacción en la que el individuo está. La emoción no está ni en A ni B, sino en la interacción entre A y B, podríamos decir. Si queremos hacer, entonces sí podemos llegar, ¿no? Repito, ese es un ejemplo cuando se cita el orgullo, hay un texto que muestra cómo para esas culturas donde ahora es lo contrario en la sociedad estadounidense muy orientada al individualismo, el logro es individual aunque no sea nunca individual. Y se usan fórmulas para evitar la envidia, por ejemplo, gana Federer el abierto de tenis y dice mi equipo que me ayudó, pero fue él, ¿no? Y todo el mundo le da el mérito a él, pero es una manera es como cuando alguien se saca un premio y ¿no? reparte entre todos para minorar la envidia, eso está estudiado antropológicamente, o sea, yo reparto es como si todo el mundo fuera partícipe de mi riqueza. Entonces, yo pienso que sí puede haber, sería cuestión de estudiar, puede haber pero sí creo que hay afectividades subalternas que son reprimidas, eso sí estoy convencida, que son reprimidas modos de expresarse, modos de sentir, que no se adhieren a una lógica tradicional y son sobre todo las sexualidades alternativas, ¿no? Entonces, que no son heteronormativas. Entonces, ahí, ¿no?
Y precisamente ellas han hecho de esa diferencia el orgullo. Y te desafío en tus códigos, ¿no? Convertir la vergüenza en orgullo es una forma de afirmar. Entonces sí pienso que eso sí estoy, pero creo que es muy interesante, porque hay una cosa importante que quiero marcar, que Ivonne, viene de la pregunta de Ivonne, o de lo que ella nos señaló, y es la compleja relación entre lenguaje y emociones. Porque las sociedades difieren en sus vocabularios emocionales. A mí no hay cosa que me sorprenda más que pensar que la luna en alemán es masculino. A mí como que eso me choca. ¿Cómo va a ser que la luna sea masculino? ¿No? Es decir, las sociedades tienen diccionarios afectivos. No es lo mismo decir embarrassment que decir vergüenza, no es lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una relación tan intrínseca que a veces no hay palabras para estados emocionales. Y no solamente eso, en uno de los capítulos del libro que tenemos en dictamen, ya estoy haciéndole prensa, Gina Zabludowski estudia las situaciones de violencia, las situaciones límites de violencia, donde el lenguaje se anula, donde la gente no puede verbalizar el dolor, pero el dolor está ahí. Y cómo la disputa por la verdad supone reconstruir ese pasado de otra forma, porque las emociones te hablan de la posición subalterna que tenía el que fue sometido en esa Alemania nazista, ¿no? Entonces, son testimonios de sobrevivientes del Holocausto. Y simplemente hay momentos en que no se puede hablar. Es la mudez frente al horror, pero la emoción está ahí. Entonces hay que buscar canales intermedios o canales indirectos, ¿no? Entonces es muy, muy complejo, porque el lenguaje nos sirve para entender, ¿no?, qué nos está pasando, pero al mismo tiempo puede restringir en la medida en que no hay suficientes palabras, ¿no?, o matices. Por eso la poesía es importante, porque la poesía está ahí donde faltan las palabras, porque evoca con las imágenes lo que no podemos decir con las palabras, ¿no? Entonces, no sé si hay más, Ignacio, opinión sobre cómo pensar el giro afectivo. Bueno, y fíjate, ahí es interesante porque hay una vertiente de estos estudios que están de moda que se finca en el giro afectivo. Yo digo que este libro, primer libro, es heredero de eso en la medida en que presta atención a esa dimensión, pero no en la tradición intelectual de giro afectivo, que es una posición fenomenológica que dice que uno se afecta incluso de manera inconsciente. Y yo digo que yo cuando entro a lo inconsciente ya no puedo. O sea, digo, como objeto empírico me resulta muy difícil. Pero es una vertiente donde dice que bueno, que los cuerpos y las personas se afectan en un sentido un poco panteísta, como Spinoza y demás, porque el mero hecho de existir, todo está interconectado, entonces todo se afecta. Ignacio, ya te he buscado tu cara por allá. Y entonces sí, y en el estricto sentido, por ejemplo, Simmel dice, ¿no?, que entre dos individuos siempre hay un intercambio de afectos, pero afectos en el sentido de que yo, por el solo hecho de estar, le quito aquí incluso espacio a Paulina para hablar, no de una forma simple, pero el afecto y ella me afecta porque hay una reciprocidad, porque para Simmel la sociedad está siempre que hay interacción, o sea, en la interacción, no en la persona, sino en la situación. Ese es un elemento metodológico muy importante, no anclarnos en las emociones de las personas, sino en las situaciones de interacción en las que se suscitan esas emociones, porque así evitamos el individualismo metodológico. Entonces, acá, en este caso, yo creo que eso es fértil la idea del afectarse mutuamente, porque de ahí viene la palabra afecto, ¿no?, de un rasero que va del mínimo al máximo, ¿no?, de afectarse, de incidirse mutuamente. Y eso está ya en los filósofos sociales, desde antes, en Spinoza, está en Descartes, está en otros filósofos pensadores sociales del siglo XVII, ¿no? Pero del punto de vista, uno tiene que tomar una elección, ¿no? Entonces yo pienso que eso es demasiado vago. Entonces vamos primero, es demasiado general, porque eso es un presupuesto ontológico, pero vamos a estudiar las situaciones concretas. Si es un presupuesto ontológico, es decir, que todo se afecta mutuamente, ok, pero vamos a estudiar las situaciones donde hay una interacción concreta, ¿no?
Entonces yo pienso que como presupuesto está bien, pero no basta, y por lo menos yo, en lo personal, no puedo hacerme cargo de toda esa idea, situación de que lo preconsciente está afectando, porque entonces ya sociológicamente me siento desarmada, por lo menos yo, ¿no? Y antes de cerrar quiero decir dos cosas, que la idea de fundar el Seminario de Sociología de las Emociones fue producto de la trayectoria de investigación que me fue llevando pues que estaban todas las emociones siempre en todas partes, ¿no? La culpa, no sé qué, y bueno, no sé qué. Vas a entrevistar gente a Ciudad Juárez, y como yo fui, te dicen que no estoy como estoy porque no estudié, porque no me llevé de mi mamá, etcétera. Entonces, siempre están. Pero también por el impulso de mi querida amiga Orlandina Oliveira, que estábamos haciendo me invitaron a hacer una encuesta. Y yo, sin darme cuenta, metí muchas preguntas de emociones. ¿Y qué pasó aquí? Las metí porque intuitivamente yo iba caminando hacia allá. O sea, ¿quién te quiere más en la familia? No sé qué. Invito a la Anita a hacer el artículo junto. Dice la Anita, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿No? Porque ¿cómo vamos a estudiar esto? Y entonces, hurgando, encontró ella un artículo que nos embebimos las dos, que era de Bericat, y dijimos, no, hay que fundar un seminario para estudiar las emociones. Luego en el camino se salió, pero estuvo la génesis, ¿no? Y decir, por otro lado, que este libro está disponible en internet, lo pueden descargar. Como la UNAM tiene esos problemas ancestrales de distribución, trajimos unos cuantos, si a alguien le interesa el físico, porque no salen del lugar de allá, donde están bajo llave. Y no sé si hay más preguntas o ya lo dejamos ahí. Yo creo que ya vamos a tener que terminar porque nos pasamos unos minutitos, pero muchísimas gracias, Marina. Un aplauso, vamos a dar un aplauso. Gracias, Rocío, también. Y bueno, abrimos pues maravillosamente, la verdad, este ciclo. Les invitamos a que estén pendientes para las siguientes sesiones. Me atrevo a decir que estamos muy contentas, ¿no?, de que haya habido lleno total y esperemos que así sea el resto del ciclo. Y en verdad, muchísimas gracias, Marina. A ustedes por invitarme y escucharme tanto tiempo. No, pues una maravilla. Gracias.